Hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Bueno, como lo acaban de escuchar, esto sucedió esta mañana, los audios que acabamos de escuchar de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que es necesaria una reforma electoral. No le gustó la manera en la que algunos consejeros del INE, dice ella, se extralimitaron al exhibir las irregularidades cometidas durante la elección judicial del pasado 1 de junio. El INE, dice, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del tribunal, no del INE. Y bueno, pues esto la llevó a, pues por lo menos en el famoso buscapiés, decir, urge una reforma electoral. Y le agradezco que me acompañe Luis Carlos Ugalde. Él es director de Integralia y, bueno, pues él, por supuesto, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ¿era del INE o del IFE te tocó todavía, querido Luis Carlos? Del IFE, Javier. Del IFE, del Instituto Federal Electoral. Querido Luis Carlos, gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. El plan que viene es algo que ha estado en la cabeza no solo de la presidenta, sino del presidente anterior, esta reforma electoral. Es un momento que tienen que aprovechar. ¿Cómo leíste lo que dijo hoy la presidenta, Luis Carlos? Pues lo interpreto como una muestra de desacuerdo y de enojo con la actitud que tomaron 5 consejeros la semana pasada que cuestionaron la integridad de la elección judicial. También como una señal de que ese plan original, que era el plan A de López Obrador, cuando en 2023, si bien recuerdo, propuso una reforma electoral que, ojo, fue el antecesor de la reforma judicial, porque en esa reforma en 2023 propuso que los consejeros del INE se eligieran por voto popular y propuso también reducir el financiamiento de los partidos y propuso también modificar el tema de los plurinominales. Esa reforma fue revocada, detenida por el Poder Judicial y no obtuvo los votos además en el Congreso. Así es que luego vino el plan B y luego vino el plan C. Es decir, este es el origen de todo esto. Entonces, Sheinbaum, como dijo ella en la mañana, había dicho en enero de este año que iba a proponer una reforma electoral en 2 fases. La fase A, que fue la prohibición para el nepotismo y para la reelección, que ya ocurrió, y que es la segunda parte. Ahora, esto es muy delicado, Javier, porque este es un gran problema de riesgo político, porque si en aras de la austeridad reduces los fondos que tiene el INE para organizar elecciones, entonces nos va a pasar lo que pasó el 1 de junio, que vas a tener pocas casillas, que vas a tener un mecanismo de conteo de votos opaco, y eso creo que pues al final va a romper la integridad del sistema electoral mexicano. Y 2, si tú reduces el financiamiento a los partidos políticos, que es un tema muy popular, acabas por romper la muy débil posición de los partidos de oposición. Y si tú además modificas la figura de los plurinominales, que también son muy antipáticos para la población, entonces acabas por mermar aún más el poco pluralismo que existe. En otras palabras, igual que la reforma judicial, una iniciativa de reforma electoral puede ser muy popular, pero profundamente dañina. A ver, la molestia específicamente fue el hecho de que por lo menos varios consejeros dijeran, y palabras más, palabras menos, que no se validara esa elección por la cantidad. Por cierto, Luis Carlos, y recordamos muy bien tus videos a través de redes sociales de ese día, de lo que tú viviste en la casilla, un gran testimonio, por supuesto, por todo el expertise que tienes de lo que fue vivir esta elección judicial del 1 de junio, en donde, bueno, hubo acordeones, en donde hubo de alguna manera, bueno, eso ya es incluso comprobado, acordeones oficiales, y bueno, una serie de irregularidades y también, y por supuesto, de baja participación, en fin.
Lo que le molestó fue eso, lo que le molestó fue que los consejeros del Instituto Nacional Electoral dijeran esto, se extralimitaron, Luis Carlos. ¿Está en su deber el hecho de marcarlo o era cancha del tribunal? ¿Le concedes esta preocupación a la presidenta? No, por supuesto que no. Los consejeros del INE tienen que expresar todas las irregularidades que ocurren durante las elecciones. Sí es cierto que quien valida y califica legalmente hablando una elección es el Tribunal Electoral, pero los consejeros pueden expresar todas sus preocupaciones de una elección que ellos organizaron, porque ellos son una autoridad que deben velar por la libertad del voto. Y lo que ellos estaban diciendo es, no vamos a calificar la elección, no, vamos simplemente a expresar que no estamos de acuerdo con que el INE dé su aval a una elección que violentó el voto libre. Eso es lo que dijeron. De tal forma que me parece perfectamente válido que lo hagan. Mira, si uno regresa 20 años, yo me acuerdo mucho en 2002 o 2003 que el INE, el IFE entonces, cuestionaba ampliamente ciertas medidas del gobierno. Y entonces, en aquella época, los representantes del PAN o del PRI se molestaban, pero jamás el presidente de la República salió a decir que el INE se estaba extralimitando. Era parte de un debate en donde el IFE en aquella época fue muy crítico de ciertas prácticas cuando el gobierno del PRI era gobierno a fines de los años 90 y luego durante el gobierno de Fox. Así es que esto no debiese ser motivo de un tipo de queja y menos aún de decir, bueno, y como no me gustó, entonces presenta una iniciativa de reforma electoral. ¿Y qué te dicen, Luis Carlos? Por supuesto, vaya, conoces desde hace muchos años, has estado cerca, digamos, de diferentes especialistas en tema electoral. También, pues vaya, te informas, por supuesto, a través de distintos medios. ¿Crees y ves cercana esta elección de la reforma electoral? Desafortunadamente sí, Javier, porque yo pensé que la presidenta, cuando dijo que la iba a presentar en enero, pues estaba anunciando simplemente una cosa que su predecesor había dicho, y yo pensé que la iba a dejar en el cajón. La reforma judicial ha causado tanta incertidumbre y ha desalentado la inversión que pensé que esto era innecesario. Morena tiene la intención del voto muy elevada, es un partido ya hegemónico, es el que mejores probabilidades tiene para 2027. En fin, me parecía innecesario esto de ir ahora a una reforma electoral con toda la convulsión que la reforma judicial está gestando. Pero hoy en la mañana que la escuché, pues me di cuenta que, pues sí, lo más probable es, salvo que algo ocurra inesperado, o salvo que haya una enorme expresión pública de desacuerdo, pues que vayan con esto. Y esto creo que va a generar más incertidumbre, va a generar más temor, va a generar más temor entre la inversión. Me parece algo innecesario cuando lo que en el mundo está ocurriendo y toda la incertidumbre global que hay, me parece que esto introduce una incertidumbre adicional que a mí me parece para el gobierno no le conviene, pero esto que dijo hoy la presidenta llama la atención mucho. Bueno, Luis Carlos, pues te vamos a estar molestando en los próximos días. Es un tema que le tenemos que dar seguimiento, la reforma que viene. Y bueno,